Muy buenas tardes. Hoy estamos reunidas para celebrar la publicación de este maravilloso volumen de poemas titulado Somos Cuatro y que incluye poemas de Osip Mandelstam, Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak y Ana Akhmatova, traducidos por nuestra querida escritora, música, traductora Belén Ojeda. Belén Ojeda nos acompaña hoy desde Caracas, Venezuela. Un saludo, Belén. Muy buenas tardes, Gladys. Muy buenas tardes desde aquí, desde Caracas. Y muchísimas gracias por esa edición tan bella de Somos Cuatro. Ese para mí es un libro muy querido y bueno, muy agradecida por esa segunda edición de este volumen. Sí, esta de verdad que es una felicidad muy grande. Y para iniciar voy a leerles una reseña de Belén, Belén Ojeda, Caracas, Venezuela, 1961. Es música, traductora y poeta, egresada del Conservatorio de Tchaikovsky de Moscú. Ha publicado los poemarios Días de Solsticio, En el Ojo de la Cabra, Territorios, Graffiti y otros textos, y Obra completa, que es su obra comprendida entre 1995 y el 2020. Ella es traductora directamente del ruso de Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam y Boris Pasternak. Entonces, para iniciar esta conversación alrededor de este maravilloso volumen, Belén, quisiera que usted nos situara en la atmósfera rusa, o sea, en el momento histórico en el que estaban vivos estos poetas. Sí, estos poetas nacen en la última década del siglo XIX. Akhmatova nació en 1889. Pasternak nació en 1890, Mandelstam en 1891 y Tsvetaeva en 1892. En ese lapso de 4 años ellos se suceden, cada año uno de ellos. En esta misma década estaba naciendo el movimiento simbolista ruso, que tuvo una duración de unos 20 años, a la cabeza de Merezhkovsky y su esposa Sinaida Kipius. En esa primera, eh, digamos, en ese primer grupo de simbolistas rusos está también Brusov y está Balmont, Konstantin Balmont. Ellos estaban muy inspirados en la lectura de Edgar Allan Poe, Maeterlinck, Baudelaire, Rimbaud. Después viene un segundo grupo de simbolistas donde están Solovyov, que fue un filósofo y poeta, y también está Añensky, está Vyacheslav Ivanov, que es un poeta y crítico teórico del simbolismo, y están también Voloshin y por supuesto Alexander Blok y Andrei Bieli. Añensky fue un poeta de este segundo grupo muy importante para Alexander Blok y también posteriormente para Akhmatova, que lo consideraba su maestro, un maestro. Y hay en este libro un poema de Akhmatova dedicado a Añensky, y Pasternak también lo consideró un maestro. El simbolismo ruso es un movimiento eh, teo, filosófico religioso. Y, y bueno, tuvo esa duración como de unos 20 años. Entonces, cuando las primeras influencias que reciben estos poetas son influencias de los poetas simbolistas, pero comienzan a surgir nuevos grupos y la oposición al simbolismo. La capital de Rusia en ese momento era San Petersburgo. Y ahí estaba la residencia de los zares, pero había movimientos también en Moscú. De hecho,
Akhmatova. Bueno, Akhmatova es ucraniana de nacimiento, ella nació cerca de Odessa, en un lugar que se llama Большой Фонтан, que se traduce como fuente grande. Y Mandelstam es polaco de nacimiento, de origen judío, nació en Varsovia, pero ambos llegaron muy pequeños, de 1 año, llegaron a San Petersburgo y siempre consideraron a San Petersburgo como su ciudad, tenían gran sentido de pertenencia con San Petersburgo. Pasternak y Tsvetaeva son moscovitas. Entonces, esas eran las dos ciudades en las cuales se movían estas tendencias. Los simbolistas tenían en ese momento, como le dije, gran influencia. Comienzan a reunirse los Nikolai Gumilyov, que más tarde se casó con Akhmatova. Comienzan a reunirse con Vyacheslav Ivanov, que tenía un grupo en su apartamento, se hacían unas reuniones en su apartamento, lo llamaban la Torre de Vyacheslav, porque vivía en un edificio que hacía esquina y entonces el apartamento de él quedaba en el piso de arriba y en una especie de torre, entonces lo llamaban la Torre de Vyacheslav. Y allí iba Gumilyov a reunirse, allí iban muchos escritores de San Petersburgo y también a veces de Moscú a reunirse en esa torre. Pero rompen con el simbolismo y Gumilyov crea el grupo de los acmeístas. También funda un taller de poetas, y funda el grupo de los acmeístas. Los acmeístas se consideran 6 poetas, son acmeístas. Gumilyov, que es el fundador, Anna Akhmatova, Osip Mandelstam, Vladimir Narbut, Sienkiewicz y Narbut. Son 6 acmeístas. Ese grupo, ellos el día que lo fundaron oficialmente, lo hicieron en una taberna que tenía mucha fama en esa época, en San Petersburgo, una taberna que se llamaba El Perro Errante o El Perro Vagabundo. Esa taberna quedaba en un semisótano y allí se reunían directores de teatro, actrices, pintores, poetas, declamaban, hacían representaciones teatrales y oficialmente crean el acmeísmo, fundan el acmeísmo en esa taberna en 1912. Entonces, estos son los acmeístas que hacen oposición al simbolismo, pero paralelamente, y eso es en 1912 en San Petersburgo, paralelamente estaba el movimiento de los egofuturistas y los cubofuturistas. Los egofuturistas estaban en San Petersburgo y los cubofuturistas estaban en Moscú. Había ido el futurista Marinetti, había ido 2 veces a Rusia, en 1910 y en 1914, y había, bueno, estos artistas habían encontrado resonancia en Marinetti, entonces tenían dos grupos distintos. Al grupo, los cubofuturistas, que estaban encabezados por David Burliuk, a ese grupo va a pertenecer Mayakovsky. Burliuk era pintor, a ese grupo también perteneció Khliebnikov, que era matemático, y se incorpora Mayakovsky, que también estudiaba artes plásticas, y lo entusiasman para que comience a escribir poesía y se incorporan a este grupo de los cubofuturistas que tuvieron muchísima influencia en la representación de espectáculos en Moscú, la decoración, la escenografía, la improvisación. A una rama de los futuristas va a pertenecer después Pasternak, de un grupo que se llamó Centrífuga. Y Marina Tsvetaeva, también moscovita, que no perteneció nunca a un grupo, pero recibió muchas, ella asimiló muchas influencias. Ella admiraba muchísimo a Pasternak,
admiró muchísimo a Mayakovsky, y tenía influencia de la poesía, de la canción tradicional rusa. Ella asimiló muchas influencias, entonces, y nunca perteneció a ningún movimiento. Estaba también el movimiento de los imagistas, allí está Yeseñev, Kusikov, Maringov, y Yesenin estuvo un tiempo en el grupo de los imaginistas, pero Yesenin básicamente se consideraba un poeta, la rama que se llamaba los poetas campesinos, porque él venía de una aldea y defendían conservar las tradiciones de la cultura popular rusa. Entonces, él perteneció a ese movimiento de los poetas campesinos. Entonces, hubo muchos salones. Los acmeístas se reunían en la aldea, en Tsarskoye Selo, que se traduce como la aldea imperial, porque allí tenía su modesto palacio de verano Catalina la Grande. Y allí estaba el liceo, un liceo donde estudió Pushkin, está todavía. Entonces, ahí vivió Akhmatova, y ahí también vivió Gumilyov, y en ese lugar se reunían, en la casa de Gumilyov también se reunieron con frecuencia. Hubo muchas publicaciones, están El Mensajero Nórdico, la revista Polo, que fue una revista donde publicaron los acmeístas, Los Hiperbóreos, que era una revista que dirigía un poeta y crítico, Lazinski, ahí se reunían también. Pero también hay que decir que junto con todos, paralelamente a toda esta efervescencia de movimientos, había también la vida sociopolítica también fue muy difícil, fueron momentos de muchísimos cambios que se sucedieron muy rápido. Entonces está la revolución de 1905, que es un levantamiento básicamente campesino contra el zar. El zar los mandó a matar a todos, fue sangriento, la policía arremetió contra la protesta. Bueno, era una manifestación. Después viene la Primera Guerra Mundial, en la que participa Rusia. No ha terminado la Primera Guerra Mundial cuando se da la Revolución de Octubre, la Revolución Socialista, y continuaba Rusia en guerra hasta 1918, que termina la Primera Guerra Mundial. Fueron tiempos terribles de hambruna, de miseria, inviernos muy fríos, en condiciones muy difíciles. Después viene la guerra civil, cuando Rusia comienza la confrontación entre el ejército rojo de los bolcheviques con el ejército blanco apoyado por potencias extranjeras. Algunas de ellas eran de la alianza que había participado, en la cual se encontraba Rusia cuando participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces comienza el ataque adentro, el ejército blanco, la guerra civil entre el ejército blanco y el ejército rojo. Ese periodo se prolonga hasta 1923. Después vienen los años terribles de las persecuciones estalinistas, y después de eso, la Segunda Guerra Mundial, en 1941, los nazis invaden a Rusia, y ese periodo se prolonga hasta 1945. Entonces fueron circunstancias muy difíciles. Mandelstam muere en 1938 en un campo de trabajo forzado. Tsvetaeva, que había emigrado, había vivido 17 años fuera, regresa a Rusia, justo cuando el año en el que ella regresó en 1939, y
comienza la Segunda Guerra Mundial en 1941, y por razones que no están todavía muy claras, creo que son diversas, se suicida en 1941. Pasternak muere en 1960 y Akhmatova, la última sobreviviente, en 1966. Y estas son, bueno, a muy grandes rasgos, las circunstancias en las que viven estos autores. Sí, es realmente impresionante todo lo que a esa generación le tocó vivir, ¿no? Y ahora me gustaría profundizar un poquito más en esa relación entre ellos como amigos, como poetas, como pensadores de su tiempo. ¿Qué nos podría decir, Belén, sobre eso? Sí, yo creo que ese es uno de los aspectos que a mí más me conmueve en este libro. Creo que por eso le tengo tanto afecto, porque entre ellos hubo muchos vínculos, muchos lazos de amistad. Akhmatova y Mandelstam eran acmeístas y vivieron siempre en San Petersburgo y mantuvieron una amistad entrañable. Y no, cuando él sospecha que lo van a detener en 1934, él estaba en Moscú y llama a Ana Akhmatova, la llama a Leningrado y le dice, venga, por favor, venga. Y ella, de manera muy valiente en aquel momento, se fue a Moscú. Se fue a Moscú a acompañarlos. Y cuando ese mismo día a él lo detienen y ella estaba allí con ellos. A él lo detienen, revisan todo el apartamento, no encuentran nada, lo que buscaban era el poema en el que hablaba contra Stalin y lo llamaba Bigotes de Cucaracha. Y bueno, eso se sabía, y entonces, bueno, no encontraron el poema y se lo llevan detenido y Akhmatova se queda allí con la esposa de él para iniciar bueno, la ayuda, que pudieran buscar ayuda para tratar de liberarlo, ¿no? Y después, cuando a Mandelstam le dan la ciudad por cárcel, en Varones, ahí estaba, durante el primer arresto, ahí estaba él con su esposa cuando le dieron la ciudad por cárcel en Varones, y ella fue a visitarlo a Varones. Ellos se dedican poemas entre sí. Ella, bueno, dice que de dónde nos llega Mandelstam, no sabemos de dónde nos llega ese genio de Mandelstam, y él ya en 1916 decía, no recuerdo con cuáles palabras, pero dice, ella no está lejos de convertirse en una de las grandezas de Rusia, apenas en 1916. Otro vínculo, bueno, entrañable es el que hay entre Tsvetaeva y Pasternak, que prácticamente no se vieron, no se conocían en persona mucho. Se vieron unas 4 veces en Moscú, pero se admiraban muchísimo. Se leían el uno al otro, y cuando cuando Pasternak lee uno de los poemas de ella, que está en este libro, por cierto, lo vamos a leer más tarde, él lee ese poema de ella y eso motiva la primera carta que le escribe en 1922 y comienza una relación epistolar muy intensa. Después conocemos por Pasternak, que era hijo del pintor Leonid Pasternak, que conoció a Rilke y retrató a Rilke. Por Pasternak, cuando le llegan unos saludos de Rilke a través de su padre, le pide a Rilke, cuando le contesta la carta,
le pide a Rilke que por favor le envíe un libro dedicado a Marina Tsvetaeva. Y entonces es cuando comienza la relación epistolar del verano de 1926 entre Pasternak, Tsvetaeva y Rilke. Fue una relación entrañable. Yo quiero leer aquí un fragmentico que creo que me gusta. Ella le dice en una carta a Pasternak en 1923, le dice, y siempre, 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 Pasternak, en todas las estaciones de mi vida, en todos los faroles, de todos mis destinos, a lo largo de todos los asfaltos, bajo todos los aguaceros transversales, será así. Yo lo convoco, usted aparece. Y así fue. Así fue porque cuando ella regresa a la Unión Soviética, él le consigue trabajo como traductora. Y cuando los nazis invaden la Unión Soviética, él la acompaña a su último destino para que se fuera a Chistopol y le lleva la maleta y la despide hasta la estación. Así fue siempre. Otro vínculo, bueno, ellos se reconocieron, hay la otra amistad que no, es la de Mandelstam con Tsvetaeva. Ellos se conocen, se ven en el sur en 1915 y en 1916 se entablan un diálogo, relación en San Petersburgo. Bueno, ya en 1916 San Petersburgo se llamaba Petrogrado, pero de eso le cuento un poquito más tarde. Se llamaba Petrogrado, entonces se ven en Petrogrado y él queda hechizado con Tsvetaeva y comienza a visitarla en Moscú, comienza a viajar a Moscú durante, sí, varias veces durante ese año. Y entonces Tsvetaeva le regala, considera la ciudad de Moscú, porque San Petersburgo, una ciudad cosmopolita, más europea, Moscú es una ciudad bizantina, más oriental, más antigua. Entonces ella le dice, tú tienes tanto derecho a la cultura rusa como a la cultura medieval francesa o a la cultura antigua de Grecia o de Roma. Entonces se encarga de llevarlo por Moscú, por las iglesias, por los bulevares. Y entonces la viuda dice en sus memorias, la viuda de Mandelstam, dice, ella lo desembrujó cuando le otorgó como regalo la ciudad de Moscú. Ese vínculo fue muy importante. Y bueno, Akhmatov y Pasternak siempre fueron amigos, siempre fueron amigos. Akhmatov y Tsvetaeva mantuvieron relación epistolar, pero se conocieron personal y se reconocieron también desde 1916. Tsvetaeva le dedica ciclos de poemas, varios poemas a Akhmatova, y ya en 1915 tiene un poema que se llama Akhmatova. Pero se conocieron personalmente poco antes de que Tsvetaeva se suicidara en 1941. Se conocieron personalmente a principios de 1941 en Moscú. Estaba Akhmatova de visita en Moscú y Tsvetaeva, desesperada, va a visitar a Akhmatova para que la oriente en cómo pedir ayuda para que liberen a su esposo y a su hija que estaban presos. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de vínculos que son entrañables realmente. Wow, qué impresionante, es novelesco, es increíble y además toda esta magia que los envuelve, ¿no? La poesía, la magia de la poesía que sublima Sí. todas estas terribles, no sé, experiencias que les tocó a ellos en su vida, ¿no? Y, Sí. y bueno, esta edición
que tenemos ahora en las manos es una segunda edición. La primera edición que usted realizó fue en el año 1999, de la mano de la editorial La Liebre Libre. Sí, Y entonces, claro, yo le hago esta propuesta el año pasado de hacer esta segunda edición y entonces usted toma ciertas decisiones editoriales, ¿no? Como agregar un epílogo, ampliarlo, revisar los poemas. Y entonces podría conversarnos sobre estas decisiones, sobre este proceso, este nuevo proceso. ¿cómo no? Sí, cuando usted me propuso la reedición, a mí me entusiasmó muchísimo y comencé enseguida a trabajar. Pero cuando me di cuenta de que cuando tomé el libro y lo vi, yo no recordaba nada de lo que había hecho y por qué lo había hecho. Entonces decidí revisarlo y, y bueno, el trabajo me tomó medio año revisarlo. Eh, las decisiones, bueno, hubo cambios y el prólogo yo lo sigo llamando igual porque yo creo que es como la vida, ¿no? Es como las personas que tenemos una esencia y bueno, va como alimentándose poco a poco. Tiene muchas cosas del primer escrito, pero bueno, ha crecido porque hay datos, por ejemplo, cuando se publicó eh, la primera edición, eran muy pocas las publicaciones de traducciones de poesía de esta generación al ruso. Eran muy pocas. En esa época todavía no se tenía certeza de cómo había muerto Mandelstam. Yo lo leí una vez en una revista y la viuda tenía testimonios de personas que habían acompañado allí a Mandelstam, pero no se tenía el documento, la precisión. Ahora sí, ahora desde hace ya varios años, pues están los documentos de la KGB y entonces se tiene todo el archivo, el expediente de Mandelstam y hay información que no teníamos antes que ahora sí tenemos, ¿no? Entonces el prólogo tiene datos nuevos de este tipo, ¿no? De la historia. Eh, Hubo cambios, sobre todo en la acepción de algunas palabras. Yo le voy a dar unos dos ejemplos. Hubo cambios en la grafía también, en la ortografía, por ejemplo, en aquel momento yo escribí OSIP con doble S, pero cuando entendí por qué era que por qué lo ponían con doble S en algunas ediciones en español, me pareció que no era necesario. La S eh, intervocálica en italiano, francés, portugués suena Z, pero en español no. Entonces no tenemos y hay que poner doble S para que suene S. La mía es defectuosa en español entonces, y en cualquier idioma que yo la diga, pero bueno, esa S que es la del español. Entonces es una sola, hay que transcribirlo en español con una sola S. Ese es un cambio de ortografía. El otro cambio de ortografía es Sarskoye Silo, que normalmente a veces se pone con TS, que sería la transcripción fonética, pero la palabra en español, viene de zar. Entonces, zar en español lo escribimos con Z. Entonces, Zarskoye tendríamos que ponerlo con Z también, ¿no? Esas son dos cositas. Eh, dos cositas. Las de acepción, hice unos cambios, ojalá sea para bien, uno nunca sabe, a lo mejor no lo sé. Pero, por ejemplo, en el poema de, en un poema de Mandelstam, eh, hay un verso que dice que antes decía como una cúpula hacia el cielo desierto, ahora dice como una cúpula hacia el vacío del cielo.
hay un cambio de acepción porque la interpretación creo que es más bien, ahora creo que es más bien eso, ¿no? Hay otra, en un poema de Tsvetaeva, cambié la palabra, esa frutilla, la ribina, en ruso se dice ribina, es una frutilla que crece en un arbusto y hay un dicho popular muy bello que dice que cuando la ribina se pone roja, el verano ha terminado. Lo dicen así porque ese tiempo puede variar, inclusive un mes. La ribina se puede poner roja a finales de agosto, a mediados de septiembre o a finales de septiembre. Entonces, eh, cuando la ribina se pone roja es porque se terminó el verano y entra el otoño. La ribina en español se traduce, bueno, aquí en Venezuela no hay, como cerva o azarolla. Yo la primera vez lo traduje como azarolla, pero parece que es más usada la palabra cerva. No lo sé, ¿no? Porque aquí no hay, yo no sé. En España tal vez haya, no sé. Entonces yo ahora lo traduje como cerva y el arbolito el cerval. Entonces lo que antes decía como un racimo rojo, la ya se ha quemado, ahora dice como un racimo rojo, el cerval se ha encendido. Y después dice, y antes decía, y desde entonces quiero roer un amargo racimo de azarolla bermeja, ahora dice, y desde entonces quiero roer un amargo racimo de cerva bermeja. La azarolla o la cerva es una frutilla amarga, amarga, y hacen con ella un licor exquisito. Entonces, bueno, Tsvetaeva nació justamente a finales por el viejo calendario o el nuevo, entre finales de septiembre y principios de octubre. Ese año el verano fue largo, por lo visto, porque el otoño entró tarde. Otro cambio en Pasternak dice en el poema Ser ilustre no es hermoso. Antes decía conquistar el amor por el espacio, pero ahora la interpretación me parece que es más bien atraer el amor del espacio, cambia mucho. Y en Akhmatova, el poema dedicado a Tsvetaeva, hay una palabra, el prisneshnik, es un pajarito, es el sinsonte. Entonces, él es un pajarito además, curioso, porque es un pajarito americano. De hecho, el nombre en español viene de la lengua náhuatl. Entonces, ese pajarito tiene muchas voces. Él puede imitar a otros pájaros, ruidos de la naturaleza, él puede imitar los ladridos de un perro, un instrumento musical. Entonces, Akhmatova, ya, por eso lo llaman también burlón, tal vez por ese don, parece que tiene una voz muy fuerte, potente, es un canto potente y de una gran diversidad de, de tonos, de cantos. Y por eso parece que lo llaman también burlón, porque, bueno, porque imita, ¿no? Entonces, Akhmatova llama a Tsvetaeva, le da el nombre de ese pajarito, y yo la primera vez no puse invisible, doble, burlona, y ahora le agrego sinsonte, porque es el pajarito de las mismas, de las muchas lenguas, ¿no? Bueno, estos son algunos de los cambios, ¿no? Básicamente como de acepción o de interpretación. También agregué, las notas tienen que ver que sí estaban en la primera, pero para
Para el lector que no es cercano a la cultura rusa, el calendario juliano, por eso están siempre las dos fechas en con las personas nacidas antes de 1918, en Rusia regía el calendario juliano hasta 1918, que lo cambian al calendario gregoriano. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa hasta hoy en día se rige por el calendario juliano en todas partes. En Grecia, en Ucrania, en todas partes se rigen por el calendario juliano. Entonces la fiesta, ellos celebran la Navidad, la celebran el 7 de enero y celebran 2 veces el Año Nuevo. Lo celebran por el calendario gregoriano y después lo que llaman el Año Nuevo Viejo o el Viejo Año Nuevo, que es del 12 para el 3. La ciudad de San Petersburgo fue fundada en 1703 y le dieron el nombre, bueno, por el zar Pedro, San Petersburgo. Pero en 1914 le dieron el nombre de Petrogrado porque San Petersburgo era un nombre de origen occidental, Europa occidental, entonces lo pasan a Petrogrado. Grad es ciudad, lo mismo que Burgo. Grad, entonces Petrogrado en 1914. Después de la muerte de Lenin, le pasa a llamarse Leningrado en 1924 y en 1991 le devuelven el primer nombre, San Petersburgo. Entonces, bueno, depende de la época en la que estemos hablando, de eso depende el nombre de la ciudad, ¿no? Los patronímicos, que también siempre están los nombres acompañados de los patronímicos. El patronímico es el nombre del padre de la persona. Entonces, Anna Andreevna Akhmatova, porque era hija de Andrés. Boris Leonidovich Pasternak, hijo de Leonid. Marina Ivanovna Tsvetaeva, hija de Iván. Y Osip Emilievich Mandelstam, porque era hijo de Emil Mandelstam. Esos son los patronímicos. Eso no es nuevo, pero bueno, está en las notas, ¿no? Y la kutia, que sale en un poema de Pasternak para Tsvetaeva, es un plato de cereales, pasitas, que lo hacen en ofrenda a los difuntos. Entonces, esa es la kutia. A veces yo la veía en las tumbas, ponen un platico de kutia, de arroz con pasas, se la ponen a los difuntos. Y bueno, está también la versta, que es una medida, es como, no recuerdo ahorita, como 1 kilómetro y algo, es una medida rusa. Bueno, yo creo que esos son los cambios o digamos, las notas tienen que ver con eso. Y Belén, y bueno, ahora también que hablamos de esto de estas nuevas visiones o ampliaciones de algunas palabras, ¿no? Con el tiempo, ¿no? De reflexión también, ¿no? Podríamos conversar sobre el arte de la traducción. ¿Qué siente usted, ¿no? Esta experiencia de traducir a estos 4 increíbles poetas? Ya, eso es más complicado. Pero Sí. como tengo 2 citas que quisiera, ellos 4 eran políglotas y quisiera comenzar por allí. Ellos 4 eran políglotas y yo no conozco traducciones de Mandelstam. No, sí, al georgiano. Traducía, y debe haber traducido otros idiomas. Sé que tradujo, perdón, del georgiano al ruso. Fue el primero en traducir a 2 poetas georgianos contemporáneos de él. Debió haber traducido, pero yo no conozco traducciones de Mandelstam. Pasternak fue un gran traductor,
sobre todo él dominaba el inglés, el alemán y el Mm. francés, y tradujo mucha poesía inglesa y tradujo, fue un gran traductor de Shakespeare. Tsvetaeva trabajó muchísimo en traducción, también dominaba desde pequeña el alemán y el francés, y vivió muchísimo tiempo fuera y trabajó muchísimo en la traducción. Y Akhmatova también, desde pequeña hablaba francés, después estudió inglés y también trabajó como traductora, también hacía traducciones. Y aquí hay dos apreciaciones de ella sobre la traducción, muy distintas además. Tsvetaeva dice, la poesía ya es una traducción de la lengua materna a otra, sea este el francés o el alemán, da lo mismo. Para el poeta no existe la lengua materna. Escribir versos significa traducir. Wow. Pero Akhmatova dice en una carta, definitivamente me convencí de que para el poeta las traducciones son funestas. La energía creadora escapa y se forma una dificultad para respirar contra la cual es completamente imposible luchar. Dos visiones distintas, ¿no? Completamente distinta, Wow. completamente distinta. Entonces, bueno, yo cuando usted me hace esta pregunta, yo recordaba cuando comencé a, a traducir, a hacer este libro, que yo comencé a hacerlo porque traduje primero el poema Somos Cuatro. Y ese poema tiene epígrafe eh, de, de los poemas, de poemas que le dedicaron Mandelstam, Tsvetaeva y Pasternak a Akhmatova. Ella tomó, de cada uno tomó epígrafe, y entonces dice ella, somos cuatro, y hace ella el poema. Y a mí me entusiasmaba la idea de conseguir, de traducir los poemas de los cuales ella había tomado esos epígrafes. Y por ahí comenzó este libro a finales de los 90, ¿no? Bueno, yo pensaba que podía traducir un día un poema de uno y un día otro, y no, aquello era, realmente ellos no me lo permitían, ¿no? Cuando era Tsvetaeva, yo no me podía salir de allí porque cuando regresaba a Mandelstam era como comenzar de nuevo. Y si estaba trabajando Mandelstam, no podía decir, no, voy a trabajar un ratico con Akhmatova, no, porque cuando regresaba a Mandelstam era otra vez como cuando me metía en el mundo de cada uno de ellos, tenía que quedarme allí con ellos y no estar pasando de un lado a otro porque no podía, no me lo permitían. Era algo muy fuerte. Entonces decía, no basta solo la lengua, es un problema del estilo, de la energía de cada uno, me arrastraban, sobre todo Tsvetaeva en aquella época, eh, era muy fuerte. Eh, entonces, bueno, recordaba eso. Para esta ocasión, basándome en aquella experiencia que no la quise repetir esta vez, lo hice muy ordenadamente. Comencé por Akhmatova, porque ya la había revisado hace unos años, la tenía como más fresca, más cerca. Después seguí con Tsvetaeva porque también había revisado algunas cosas y la tenía un poco más fresca, algunas cosas. Entonces, Akhmatova la trabajé en enero. Después, en febrero, trabajé a Tsvetaeva. Después, marzo y abril, revisé Pasternak, que me dio trabajo, esta vez me dio bastante trabajo.
Y a Mandelstam lo trabajé en abril y mayo. Y los poemas nuevos, que se me olvidó decirle, que son, sí, hay 3 poemas nuevos en esta segunda edición. Bueno, sí, ya explico. Hay un poema de Tsvetaeva dedicado a Mandelstam de la época en la que ellos se veían en Moscú en 1916. Se llama Distancia. Perdón, no, hay un poema, me equivoqué, hay un poema de Mandelstam dedicado a Tsvetaeva, de esa época en la que ellos se veían en 1916, que se llama En trineo tendido sobre paja. Está un poema de Tsvetaeva dedicado a Pasternak, perdón, que se llama Distancia. Esos dos son nuevos y está la segunda parte de un poema que escribe Pasternak a la memoria de Tsvetaeva. ¿Y por qué la segunda parte? Bueno, porque la edición, no sé por qué razón, del libro que yo tengo, cuando termina la primera parte, hay una raya que yo reproduje igual esta vez, y yo no tenía certeza de que el poema continuara o si era un poema distinto. Entonces, bueno, lo dejé, no, decían, no entendía, pero encontré un trabajo de una rusa donde habla del poema completo y entonces entendí que era la segunda parte. Entonces, en esta segunda edición, eso era una deuda entonces, pero yo ignoraba eso. Yo, por la manera en que lo editaron, yo no hay ninguna explicación, no dice nada, hay una raya y yo no entendí. Entonces está la segunda parte de ese poema de Pasternak y el poema de Tsvetaeva para Mandelstam y el poema de Mandelstam, perdón, el poema de Tsvetaeva para Pasternak, me voy a equivocar, y el poema de Mandelstam para Tsvetaeva. Entonces, esta edición tiene esos 2 poemas nuevos y una deuda. Qué bien, qué bien. Bueno, esta maravilla lo da el tiempo, ¿no? El tiempo nos brinda Sí, esta oportunidad de revisar, de volver a entrar y bueno, es como si fuesen ellos, cada uno de ellos como un agujero negro, ¿no? Que la absorbieron a usted en cada uno de sus poemas, ¿no? Tenía que estar usted allí concentrada en cada uno de ellos y sí, qué maravilla sí, y sí, sí, dejarse llevar por esa energía, claro. Sí, y sí. bueno, ahora sería lindo, Belén, que leyéramos, ¿verdad? Algunos poemas, somos 4. Eh, Excelente. sí, podríamos leer, yo leo uno y usted lee uno, así, ¿verdad? Uno y uno de cada Perfecto, uno de los poetas. Y, perfecto. y así dejamos al público con ganas de seguir leyendo. Entonces vamos a empezar con Osip Mandelstam, el poema que se titula Me ha sido dado un cuerpo tan único y mío, pero ¿qué hacer con él? Díganme, ¿a quién debo agradecer la silenciosa alegría de respirar y vivir? Soy el jardinero y la flor, no estoy solo en la celda del mundo, en los cristales de la eternidad ya descansa mi aliento, mi calor, y en él se imprime un dibujo irreconocible en los últimos tiempos que descienda el sedimento de un instante y que el dibujo amado no sea borrado. Lo voy a leer. Toma de mis manos, de Mandelstam. Toma de mis manos un poco de sol y miel para tu felicidad, como nos lo ordenaron las abejas de Perséfone. No es necesario desatar la barca floja, ni escuchar la piel de sombras con zapatos, ni soportar el miedo de la vida boscosa. Solo nos quedan los besos densos que mueren al salir de la colmena como abejas pequeñas. Ellas susurran en los laberintos transparentes de la noche.
Su país es el monte infranqueable de Taijeto, su alimento, el tiempo, líquenes y menta. Toma mi ofrenda salvaje para tu felicidad, esta fea y seca gargantilla de abejas muertas, miel convertida en sol. Ahora vamos a leer a Marina Tsvetaeva. Tráiganme lo innecesario. Todo debe arder en mi hoguera. Yo incito a la vida y a la muerte, al don ligero de mi llama. El fuego ama lo liviano, ramas del año pasado, coronas, palabras. Con esta leña la hoguera flamea, te levantarás más limpio que la ceniza. Soy el ave fénix, solo en el fuego canto. Sostengan mi elevada vida, arderé en lo alto hasta convertirme en ceniza y haré vuestra noche luminosa. Fogata de hielo, fuente de fuego, llevo a lo alto mi elevada talla, llevo a lo alto mi elevado rango de intérprete y heredera. El poema que voy a leer de Tsvetaeva fue el que motivó el inicio de la relación epistolar con Marina en 1922. Dice, lo sé, moriré a la hora de un crepúsculo. ¿En cuál de los dos, con cuál de los dos no se decide por petición? Oh, si fuera posible que mi antorcha se extinguiera 2 veces, al atardecer y al amanecer simultáneamente. He recorrido la tierra con paso de danza, hija del cielo, con el delantal lleno de rosas, sin romper los retoños. Lo sé, moriré a la hora de un crepúsculo. Dios no enviará a una noche rapaz por mi alma de cisne. Llevando la cruz que no fue besada como una tierna mano, me desprenderé en el cielo generoso tras el último saludo. Una ranura del crepúsculo y el surco de la sonrisa en respuesta. Hasta en el resuello de la muerte seré poeta. Muy bien. Y ahora vamos a leer de Boris Pasternak. En casa no habrá nadie, solo el crepúsculo, solo el día invernal que penetra por el alféizar, a través de la rendija, que dejan las cortinas entreabiertas. Solo el deslizamiento veloz de blancas bolas húmedas, solo tejados, nieve, y salvo nieve y tejados, nadie más. De nuevo la escarcha dibuja sus trazos, de nuevo giran en mí la melancolía del año pasado y los quehaceres de otro invierno. De nuevo ha de herirme la culpa no absuelta y un hambre de leña oprimirá la cruz de la ventana. Pero inesperadamente el temblor de una irrupción recorrerá la antepuerta. Entrarás como el destino, midiendo el silencio con los pasos. Aparecerás en el umbral, vistiendo un traje sencillo y blanco, hilado con copos de nieve. Ajá. Y de Pasternak yo voy a leer Primavera. Primavera, vengo de la calle donde el álamo se asombra, la lejanía se asusta y la casa teme su caída, donde el aire es azul como el lío de ropa de un paciente a quien han dado de alta, donde la tarde es vacía como un cuento interrumpido, abandonado por una estrella fugaz, al asombro de miles de ojos ruidosos, sin fondo y privados de expresión. Y ahora vamos a leer de Anna Akhmatova. Este se titula De Profundis. Mi generación probó poca miel, y es por ello que solo el viento silba en la lejanía y solo el recuerdo canta a los muertos.
Nuestro quehacer no fue concluido, nuestras horas estaban contadas, hasta en el anhelado límite de las aguas, hasta la cumbre de la grandiosa primavera, hasta la floración desenfrenada, quedaba solo suspirar. Dos guerras, mi generación, iluminaron tu terrible camino. De Akhmatova yo voy a leer Somos Cuatro. Voy a leer los epígrafes de Osip Mandelstam. Ella toma el epígrafe que dice: ¿acaso todos los martirios de Dante le han sido dictados a esta gitana vivaz? Del poema de Pasternak toma el epígrafe: así veo yo su rostro y su mirada. Y del poema de Tsvetaeva toma el epígrafe: oh musa del llanto. Y dice el poema de Akhmatova: y aquí renuncié a todo bien terrenal. Un tronco hundido del bosque se convirtió en espíritu protector de este lugar. Todos somos un poco huéspedes de la vida. Vivir es solo una costumbre. Creo escuchar en los caminos etéreos el cruce de dos voces, de dos, junto al muro oriental, en la maleza del firme frambueso, hay una rama de saúco oscura y fresca. Es una carta de Marina. ¡Qué maravilla, Belén! Muchísimas gracias. Nos ha regalado esta oportunidad única e increíble de disfrutar de estos cuatro grandes poetas de la Edad de Plata rusa que tantas personas admiran, tantas personas quieren y de verdad que este es un regalo inmenso, inmenso, inolvidable para muchas personas. Así que va todo mi cariño, toda mi admiración y mi agradecimiento por obsequiarnos esto. Muchísimas gracias, Gladys, por invitarme a este trabajo que disfruté muchísimo y, y bueno, espero que estos cuatro sigan juntos, como lo dijo la viuda de Mandelstam, como lo dijo Akhmatova, que ellos sigan juntos. Y muchísimas gracias a usted por todo el trabajo cuidadosísimo y amorosísimo con este libro y en general con todos los libros y con este que ha quedado precioso. Muchas gracias por invitarme a, a este trabajo bueno, fue fascinante realmente. Yo lo disfruté mucho. Maravilloso, igualmente, sí. Bueno, les invitamos a todos entonces a buscar este maravilloso libro, Somos Cuatro. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao.